bien, muy bien. Tenemos esta oportunidad de venir al altar, como esta canción que acabamos de cantar dice. Ven al altar. Ese concepto viene del libro de Romanos, donde Pablo habla de que hay que dar nuestras vidas como un sacrificio vivo al Señor y que eso es nuestro acto espiritual o obra o trabajo espiritual de la adoración. Podemos venir al altar, dejar nuestras vidas en el altar. Cristo murió por nosotros, su altar era la cruz. Y Cristo nos invita a cargar nuestra cruz y vivir en el altar también, pero no muertos, sino vivos en Él. Muertos a las cosas de este mundo, muertos a la vida pecaminosa, muertos a lo que la Biblia llama el hombre viejo, pero vivos en Cristo Jesús. Y bueno, nosotros vamos a seguir en el libro de Génesis, yendo en una trayectoria para entender la gran perspectiva, la gran historia de la Biblia. Y hoy vamos a compartir la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, que se encuentra en Génesis capítulo 5. La historia hoy que voy a dar en esta prédica es una historia muy interesante. Yo creo que hoy Dios quiere bendecir sus vidas. Él quiere hablar a ustedes y Él les quiere desafiar. Mírale a alguien cerca de ti y diles ahí, porque yo estoy ahorita viendo personas en las iglesias de hogares y bienvenidos a ustedes, son los mejores. Siempre me gusta estar conectado con ustedes y yo sé que hay muchos otros que también están viendo en sus casas, hogares, donde sea. Y quiero que mires a alguien donde estás y diles, alístate para ser desafiado. Así diles, alístate para ser desafiado. ¿Cuánto le gustan los desafíos? A mí sí dices, Pastor Jeff, aquí está el desafío. ¿Puedes comer 5 hamburguesas? Y mi respuesta es amén. Ese es un buen desafío, buen desafío. Y el desafío que Dios tiene para ustedes el día de hoy es buen desafío también. Vamos a estar en Génesis capítulo 25, versículos 21 a 34. Y el título del mensaje de hoy es esto: Jacob y Esaú, hablando de su historia. El título es Promesa o Placer. Promesa o placer. En esta vida tienes la opción de escoger la promesa de Dios o el placer del mundo. La promesa de Dios o el placer del mundo. Y voy a mirarles ahorita y voy a decir esto ahorita. Escoge bien. Escoge bien. Promesa de Dios o placer de este mundo. Mírale a alguien y diles a ellos, escoge bien, escoge bien. Hay que escoger bien. Muy bien, vamos a comenzar con esta historia. Dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor.
cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Historia muy interesante, pero donde quiero poner su atención ahorita para dar inicio a esta prédica es literalmente lo que Dios dice a ellos dos en el versículo 23. Y esto es muy interesante porque he hablado recientemente acerca de Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac, y la historia de Isaac, de repente, en cuanto a los tres patriarcas aquí, Abraham, Isaac y Jacob, no hay tanta historia acerca de la vida de Isaac. Hay un poco y lo puedes leer, pero hay mucha historia de Abraham y hay mucha historia acerca de Jacob. Entonces llegamos aquí a la vida de Isaac con su esposa Rebeca. Ella no podía tener hijos y de repente ellos tenían que esperar 20 años hasta que este milagro sucedió. Y lo que me encanta de este milagro de Dios es que Él lo hizo en doble, ¿no? Les dio a ellos 2 hijos en vez de solo uno. Pero hay una cosa antes de decir cualquier otra cosa, que cuando Dios hace, Dios cumple. Pero no, mejor dicho, claro, cuando hace, cumple. Cuando Dios dice, Dios cumple. Cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él va a cumplirlo. Y Él lo hizo bien claro y Él cumplió con ellos. Pero mientras estaban en el vientre, los dos estaban peleando. Puedes darte cuenta de que hasta en el vientre los bebés tienen un sentido de algo acerca de sus vidas. Es muy interesante, porque eso pasó con ellos dos, pero también pasó cuando María estaba embarazada con Jesús y entró en la casa de Elizabeth, quien estaba embarazada con Juan el Bautista. Y Juan, pues no era Juan el Bautista en ese momento, era un bebé, pero él brincó en el vientre de su mamá cuando María y Jesús entraron al cuarto. Es algo muy interesante, pero miramos lo que Dios dice, porque Él da la promesa. ¿Qué es la promesa? Versículo 23. Él dice: una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. En otras palabras, Esaú servirá a Jacob. Esaú servirá a Jacob. Ahora, las promesas de Dios son interesantes, porque uno pensaría, pues Esaú es el primer hijo. Así que en la cultura judía y en la cultura no solamente judía, sino de otras naciones, el primogénito, el primer hijo, era el que recibía la herencia o la porción más grande de la herencia. Entonces aquí entendemos esto y uno pensaría que la herencia es para Esaú, pero por alguna razón Dios hace algo muy interesante, porque vez tras vez, tras vez, tras vez en la Biblia, Dios escoge los que no son número uno en las maneras del mundo. Piensa en el rey David. Él no era el primer hijo, ni el segundo, ni el tercero. Él estaba trabajando solito con las ovejas y Dios escoge a él. Piensa aquí en Jacob. No es Abraham, Esaú, Abraham, Isaac y Esaú. Es Abraham, Isaac y Jacob. Dios escoge a Jacob. Moisés fue escogido de parte de Dios, y Moisés no era el hermano más grande. Aarón, su hermano, tenía más años. Dios vez tras vez tras vez va fuera del orden de los seres humanos. Pero Dios aquí en versículo 23 hace su promesa, y la promesa es que la herencia será para el segundo hijo, que la herencia será para Jacob. Y aquí comenzamos con la promesa.
Y después de esto, hay que entender qué es lo que uno va a escoger. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a escoger en esta vida? Dios tiene una promesa para ti. Mírale a alguien y diles, Dios tiene promesa para ti. ¿Cuántos creen eso? De verdad, que Dios tiene una promesa para ustedes. Voy a volver a eso al ratito, pero seguimos adelante en estos versículos a la historia donde quiero enfocar. Versículo 27. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa jugando sus juegos de video y mirando la televisión. Y bueno, eso es versículo 27, ve lo que añadí ahí, no, bromeando. Pero 28 dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Así que hasta, si tú sientes, ¿cuántos son hijos que en algún momento sentían que sus padres amaban al otro hermano o hermana más que a usted? ¿Eso ha pasado a alguien en algún momento? Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ha pasado? Bueno, estás en buena compañía porque esto pasó con estos dos muchachos también. El papá de Esaú y Jacob tenía su preferencia, que era Esaú, y la mamá tenía su preferencia, que era Jacob. Entonces dice, versículo 29, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, ¿así lo llamamos? ¿Guiso? ¿Guiso? ¿Sí? Ok. Un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Wow. Qué historia tan impresionante aquí. Y esta historia es tan importante en el mover de Dios, en la trayectoria donde él iba a ir al decidir que Jacob era el hijo que iba a recibir la bendición, la promesa, la herencia, y no Esaú. Y Dios pone todo en camino, en cómo tiene que ser para cumplir con sus planes, y aquí lo está haciendo. Pero esta historia es tan interesante. Es tan interesante. Y hay unas, normalmente no hago esto, pero hay unas 3 cosas específicas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Porque la realidad es que en la vida nosotros tenemos esta decisión, la promesa o el placer. La promesa o el placer. Las promesas de Dios o los placeres de este mundo. Y aquí este mensaje realmente se trata de invitarte a escoger bien. Invitarte a escoger bien. Porque nosotros podemos equivocarnos grandemente en las decisiones de esta vida y perder algo que Dios tiene para nosotros por buscar los placeres de este mundo. Entonces tenemos esta decisión, la opción entre promesa o placer. Y quiero usar estos 3 conceptos para ayudarles en tomar la mejor decisión que pueden tomar. Y el primero es esto, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Dice, no vendas tus derechos por tus apetitos. No vendas tus derechos por tus apetitos.
el hijo Esaú tenía los derechos de ser el primer hijo y qué triste, ¿no? Para Jacob. Al final no para Jacob, porque él recibió la herencia, pero en ese momento imagínate, los dos muchachos en el vientre, y porque Esaú salió unos 30 segundos antes, él recibe los derechos de ser el primer hijo, solo por 30 segundos. Increíble, o 2 minutos, no sabemos cuánto tiempo tomó para el segundo salir. Bueno, rápido, porque estaba agarrando el pie, ¿no? De su hermano. Así que quizás solo faltaba 10 segundos. Y la realidad es que Esaú tenía este apetito. Él había buscado carne, animales para matar, para comer. Y él de repente no encontró nada. Y dice en versículo 30, dice, dame un poco de ese guiso rojo. Dame un poco. Quiero que diga conmigo, dame un poco. Lo que literalmente esto significa es tragar con avaricia. ¿Sí? ¿Me oíste bien? Tragar con avaricia. O sea, comer algo. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es buscar algo que realmente no es tuyo, querer más de lo que tú necesitas. ¿Cuántos entienden el concepto? ¿Sí? Eso sería correcto la definición que estoy usando. Básicamente, el deseo de más de lo que necesitas. Si necesitas $200,000 para vivir cada año, y aquí en Los Ángeles parece así, ¿no? Pero si necesitas 2,000 y no necesitas 1,000,000, la avaricia sería el buscar, pero no simplemente. No es que hay algo malo con trabajar más, con ganar más, para que sepan, está bien, vivir bien, no hay ningún problema. Pero si el deseo del corazón es simplemente buscar más para tener más, al tener más yo encuentro algo de mi identidad, esa es la avaricia. Si eso me ayuda a tener control sobre otros, menospreciar a otros es avaricia. Y bueno, entonces él quería esta comida de una manera no necesaria. O en otras palabras, ¿tenía hambre? Sí. ¿Quería comer? Sí. ¿Necesitaba comer? Sí. Pero su actitud era de llevarlo a un nivel no necesario. Muchos de ustedes saben lo que es ayunar. Y algunos de ustedes han ayunado sin comer por varios días. ¿Cuántos han hecho un ayuno así, de esa manera? Quizás 2 días o 3 días o algo así. Yo conozco a un señor que lo hizo durante 40 días. Yo todavía no. Él es mucho más espiritual, ¿no? Pero si lo has hecho de no comer por 2 o 3 días, tú sabes que aunque te duele un poco, aunque tu estómago te habla mucho en esos días, tú aguantas. Pero este Esaú, simplemente por no comer durante ese día, tenía una hambre más allá del hambre normal. Una hambre con avaricia, un deseo más grande. Y cuando él decía que me voy a morir de hambre, es igual a cuando mis hijos vienen conmigo después de 1 hora del almuerzo y dicen, es que estoy muriendo de hambre, estoy muriendo de hambre. Y Daniel es increíble porque Daniel viene y él dice, una vez, yo le doy cereal en las mañanas, casi todas las mañanas, y una vez él tenía su plato enfrente, yo tenía la caja de cereal y decidir, y eran los Cheerios. ¿Alguien come los Cheerios aquí? ¿Alguien? Sí. Y bueno, unos pocos, pero y yo decidí, y los círculos chiquitos, y yo puse solamente uno en su plato, uno, nada más uno. Y estaba jugando con él y puse uno y él me dice, papi, es solo uno. Y le dije, sí, come ese. No, pero solo uno. Y no, pero come ese. Es solamente uno, papi. Yo sé, cómetelo. Y no lo quiso comer. Y comenzó a llorar. Y andaba diciendo, es que necesito más. No te preocupes, solo come ese
y después vas a estar bien, pero necesito más. No, no es que vas a estar bien. No es que voy a morir de hambre. Ahorita voy a morir. Papi, si yo no como, voy a morir. Literalmente me dijo así, voy a morir. No te vas a morir, voy a morir. Papi, voy a morir. No hay suficiente comida, voy a morir. Y le dije, no, está bien, solo come ese. No quiero, no puedo, es que me voy a morir. No tengo comida y voy a morir, papi, me voy a morir. Y estaba llorando y este papá horrible ahí con él, ¿no? Que no le da la comida. Y finalmente le dije, si solo comes ese, te voy a dar el resto. Y todavía no quiso. Así que finalmente pues su papá se rindió y le di la comida. Pero él pensaba en un instante que él literalmente iba a morir por no comer, sin pensar que había pasado toda la noche durmiendo sin comer. Pero que en ese momento, si no recibía su comida, iba a morir. Y esta era la misma actitud de Esaú, pero Esaú era adulto. O sea, él sabía que no iba a morir, pero él puso su apetito más alto que su derecho. Él puso su apetito en posición más alta que el derecho que él tenía como el hijo, el primer hijo. Y sabe que nosotros como personas tantas veces hacemos eso también. Ponemos los apetitos como más importantes que las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros enfrentamos los placeres del mundo, cuando enfrentamos lo que quiero o lo que necesito ahora, es tan fácil el olvidar de la promesa por lo que quiero o necesito ahorita. Y quiero animarte ahora y hoy, no pongas tus apetitos más altos que tus derechos como hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios y Dios tiene promesas para tu vida. Y no hay ningún apetito, no hay ningún placer en este mundo que te va a servir mejor que la promesa que Dios tiene para ti. Ninguno. Y es muy interesante pensar en lo que él hizo. Porque Esaú hizo el cambio, el intercambio. Él recibió la comida y entregó sus derechos como el primer hijo, la herencia. Y es muy interesante porque él ni pensó, bueno, mejor quizás si te entrego la mitad de los derechos, una cuarta porción de los derechos. Pero él entregó su derecho completo y total a su hermano Jacob, solo para comer, solamente para comer. Y es muy interesante, quiero que regreses al versículo 23, conmigo. Y creo que lo tengo mal, creo que no era 23, lo escribí mal. Quiero regresar, lo estoy buscando, así que gracias por la paciencia a ustedes. Y dice aquí que, y sabemos, como ya mencioné, y lo estoy buscando, y si alguien aquí lo encuentra más rápido que yo, está bien, pero dice que Jacob prefería a Esaú. Jacob prefería a Esaú. Y la esposa Rebeca prefería, pero no es Jacob, Isaac prefería a Esaú y Rebeca, ahí está, versículo 28. Aquí quiero que lo veas, es tan importante. Aquí está. Isaac amaba a Esaú porque, ¿por qué? Porque le gustaba comer los animales que cazaba. ¿Puedes ver eso? Isaac amaba a Esaú no porque Esaú era un hombre de Dios, no porque Esaú era el primer hijo, no por ninguna de esas razones. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la carne.
Y a mí me gusta la carne. ¿Y a cuántos de ustedes aman la carne también? Pero su preferencia de hijo. Y puedes ver esto es algo muy interesante. Porque dice Rebeca amaba a Jacob, pero no dice por qué. Pero sí nos dice por qué Isaac amaba a Esaú. Y estos dos padres, Isaac y Rebeca, sabían la promesa de Dios. Los dos oyeron la promesa de Dios de que el hijo Jacob iba a ser el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Pero el papá de Esaú y Jacob, Isaac, estaba tan ciego por sus deseos carnales, y eso literalmente la verdad, sus deseos de carne. Él estaba tan ciego que olvidó de la promesa. Padres, quiero hablarles ahorita por un momento. Padres, pongan buena atención. Ustedes padres entiendan esto. Si tú eres papá, mamá, no estés ciego a las promesas de Dios para tus hijos como hijos de Dios. Tan fácil tú y yo podemos enfocar en los placeres de este mundo, que nuestros hijos sean exitosos en el mundo, que tengan los mejores trabajos, que tengan el dinero, que tengan las oportunidades, que tengan esto, aquello y el otro. Y cuando digo eso, no, yo sé, algunos de ustedes hablan en su mente y dicen, el pastor está diciendo que no debemos de hacer nada de eso. No, al contrario. Si puedes enviar tus hijos a las mejores escuelas, hazlo. Mejores oportunidades, hazlo. No hay ningún problema en el hacer. Es el problema del corazón que busca ese placer, ese objetivo más alto que unos hijos que conozcan a Cristo. Si busco más que mis hijos sean exitosos comparado a conocer a Cristo, he fallado como papá. Y aquí Isaac puso el placer de este mundo, su deseo para la carne, más alto que la promesa que Dios había dado. De tal manera, y no voy a predicar de esto, pero de tal manera al final, cuando iba a ser la bendición para los hijos, Isaac todavía quería dar la bendición a Esaú. Y Rebeca con Jacob tuvieron que hacer un medio truco para así hacer que Jacob recibiera la bendición de su papá Isaac. La realidad es que Esaú estaba ciego, pero su papá estaba ciego también en ese momento. No vendas tus derechos como hijo de Dios por tus apetitos de esta carne y hueso en tu vida. Tus apetitos vienen y van. ¿Sabe qué? Él vendió algo que era por toda su vida para una comida que le duró simplemente unas cuantas horas. Qué horrible ese cambio. Y ese no es culpa de Jacob, este es culpa de Esaú. Jacob era inteligente en ese momento, sabiendo que había recibido la oportunidad de afirmar una promesa que Dios le había dado como hijo. Y él decidió actuar en ese momento. Pero Esaú, él entregó algo de bendición por toda la vida para recibir un placer momentario de esta vida. La segunda cosa que quiero decirles es que Dios recibe todo o nada. Dios recibe todo o nada. No hay mitad con Dios. No hay, hey, Cristo, acepto a ti, te acepto como mi Señor y Salvador y te entrego a ti como un 25% de mi corazón. No. Dios merece todo. Dios no fue a la cruz y murió 25%.
No es que simplemente le quitaron un brazo, una mano de Jesús, una porción de su cuerpo. No, Él entregó todo su cuerpo, murió completamente y totalmente. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por dar 100% a cada uno de nosotros? Y Él nos dio 100%, pero lo que Él merece de nosotros es 100%. Él no merece la mitad, una cuarta parte, sino 100% de nuestras vidas. Y esto es tan interesante y tan importante, porque hay que entender que Saúl, y voy a repetirlo aquí, él vendió todos sus derechos por una porción de beneficio. Él vendió todos sus derechos por una porción de beneficio. Y esto me muestra algo de Dios también, que no solo pide todo de nosotros, sino ya como lo dije, Él nos da todo a nosotros. Esaú veía en ese momento, estoy pensando, que ese derecho era un derecho completo, un paquete completo. Y él vendió todo el paquete para unos pocos beneficios. Dios da promesas completas, no promesas parciales. ¿Alguien está feliz por eso? Que Dios no te da la mitad de una promesa. Cuando Él da promesas completas, totales. Eso es lo que Dios hace. Y por esta razón, en versículo 33, Jacob dice esto: primero, tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. ¿Por qué es que Jacob le pidió jurar? Porque él sabía que al recibir esta promesa, él necesitaba un compromiso de 100%, no una sugerencia, no un, ok, te lo voy a dar y después no lo hace. Esto pasa en la casa con mis hijos a veces, donde ellos andan diciendo cosas como estas: y si tú comes esto, te voy a dar $1. Los hijos dicen a otro hijo: o si tú haces esto, te voy a dar $1. Y de repente la persona lo hace y no le dan el $1. Y ese otro hijo, el segundo hijo, viene conmigo y dice: me dijeron que si yo hiciera eso, que me iban a dar $1. Y el otro hijo viene y dice: solo estaba bromeando. No, mentira. Pero la broma existe para quitarse o salir del compromiso que habían hecho. Y aquí Isaac entendía que la promesa de Dios era real y que él no iba a jugar con esta promesa, o no, mejor dicho, no iba a dejarle a Esaú jugar con la promesa. Y por eso él dijo: no, necesito tu juramento. Aquí no vamos a jugar, porque Jacob sabía que Dios le había establecido como el hijo mayor, no mayor en edad, sino mayor en herencia, mayor en promesa, mayor en bendición. Y como Dios le había establecido, él no iba a dejar que Saúl quitara esa bendición o manipulara la circunstancia para su propio beneficio. Y Esaú lo prometió. Aquí Esaú tenía una entrega total de rendirse o entregar los derechos. Pero Jacob tenía una entrega total a la promesa de Dios, haciendo todo lo posible en su poder para no perder lo que Dios había establecido para él. Sabes que tú no puedes cumplir las promesas de Dios. Yo he predicado de esto. Dios cumple sus promesas. Pero sí hay acción humana que tú y yo podemos tener para así no perder la promesa de Dios. Y eso sí es importante. Aunque no puedes cumplir la promesa, tú sí puedes perder la promesa. ¿Cómo? Porque si Dios dice: ¿sabe qué, Jeff? Te voy a dar
esta oportunidad aquí, si tú haces esta cosa allá, si hago aquella cosa, todavía es Dios quien cumple la promesa. Pero si no hago aquella cosa, definitivamente pierdo la promesa. Es Dios quien todavía cumple, pero hay una responsabilidad mía en el proceso. Y Jacob entendía eso. Y él se entregó completamente al plan de Dios. Tú puedes ver esto en él pedir el juramento de Esaú, que Jacob afirmaba la promesa de Dios, creía en la promesa de Dios, y en cuanto a todo lo que le pertenecía a él iba a trabajar en su vida para asegurarse de que no iba a perder la promesa de Dios. ¿Cuánto trabajas en tu vida para asegurarte que tú recibes de Dios lo que Él tiene para ti? Dios todavía es quien lo hace, pero en cuanto a mí no lo quiero perder. ¿Es el apetito o es el derecho como hijo de Dios? Y Jacob decidió, no, pues yo no tengo problema, come, come. Yo voy a recibir la promesa. Y la tercera cosa que quiero compartir con ustedes es esto: morir es vivir. Morir es vivir. Esaú usaba las palabras de muerte para manipular a su hermano, darle comida. Pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta de esto en esta vida, que muchas personas viven muertos. Viven muertos. No estoy hablando de los zombies, un programa de televisión, una película así, pero es algo similar. Donde personas están vivos, sea sangre está fluyendo, su cerebro tiene pensamientos, pueden mover las manos, brazos, las piernas, pueden ir al trabajo, pueden hacer cosas, pero están viviendo muertos. No hay vida, no hay vida. Y yo he visto esto con muchas personas. Quizás eso te está pasando a ti en este momento. Estás viviendo muerto, estás vivo físicamente, pero dentro de tu vida, tu corazón, tu alma, no hay una vida, no hay un gozo, no hay una paz, no hay una alegría grande para esta vida, para vivir esta vida al máximo. Y es tan interesante porque Esaú estaba tan preocupado por, escucha esto, él estaba tan preocupado por morir físicamente, que él entregó sus derechos de la bendición en su vida. Él puso la prioridad en mantenerse físicamente vivo en vez de espiritualmente vivo, en vez de relacionalmente vivo. Él puso prioridad a la vida física que toda otra clase de vida que existe. Esto también tiene sentido para hoy en día en la temporada de COVID en que hemos nosotros estado. Una de las tristezas más grandes para mí han sido personas que están en el hospital y no pueden tener ningún visitantes. Y yo entiendo las restricciones, así que no estamos en un debate aquí de eso, pero el punto es que para proteger la vida física, hemos eliminado y hemos puesto restricciones en vivir la vida en cuanto a la vida relacional, con familia, con amigos. Y si es algo temporal es una cosa, pero mira lo que Esaú hizo aquí. Él cambió, él vendió la bendición de toda su vida, no de una hora, no de un día, no de un año, sino de toda su vida, para mantenerse con vida físicamente por un momento.
Cuando el ser humano pone prioridad en la vida del cuerpo más allá que la vida del espíritu y la vida del alma, tiene todo al revés. Pero con Cristo el morir es vivir. Cuando yo me muero a mis derechos, cuando me muero a mis placeres, cuando me muero a mi estilo de tratar de controlar todo y entrego mi vida a Dios, termino viviendo, pero viviendo de verdad. Algún día debes de leer las historias de los 12 discípulos y cómo ellos murieron. 11 de los 12 murieron a causa de persecución. Y el último, el 12avo, Juan, le trataban de matar con la persecución, pero no funcionó. Así que él vivió una larga vida y después él escribió el libro de Apocalipsis y él murió como un hombre viejito. Pero todos los otros 11 murieron a causa de la persecución. Pero si lees las historias, te das cuenta que ellos no estaban interesados en proteger la vida y sus cuerpos. Y cuando llegaron esos momentos para cada uno de ellos, al llegar a la cruz o a la espada o a otra cosa, llegaban con paz. Llegaban con paz, con gozo, con alegría. ¿Cómo? Yo recuerdo tener 15, 20 años y pensar, ¿y si alguien me persigue a mí? ¿Qué hago en ese momento? El dolor del cuerpo. ¿Qué hago si alguien me quiere matar por mi fe en Cristo Jesús? Y eso pensaba como joven. Y todavía de vez en cuando lo pienso. ¿Qué haría si de repente eso pasa? Y esos 12 o 11 discípulos, pero 12 con Juan porque le trataron de matar. Ellos vieron ese punto último de sus vidas. Ellos vieron la muerte del cuerpo con gozo y alegría. Ellos ya se habían muerto a sus propios placeres y derechos personales y habían escogido entregar todo a Dios, vivir para Dios y vivir bajo la promesa de Dios. Y esa promesa, queridos, es una promesa eterna. No es solamente una promesa temporal ni de la vida, aún para 80 años. Es una promesa eterna. Mírale a alguien, diles, tú tienes una promesa eterna. Y para tener la palabra del Nuevo Testamento, es la palabra literal, herencia. Pablo habla de esto. Que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos acceso a una herencia. Tú tienes una herencia. Esa es tu promesa. Tu promesa de Dios es la herencia que Él tiene para ti. Y te quiero animar a que tú no dejes que tu apetito tome lugar de tus derechos como hijo de Dios. Te quiero animar a que tú no dejes a ti ni a tu familia perder la promesa de Dios por estar enfocado en cosas temporales. Y eso es lo que Esaú perdió. Es algo, dice aquí interesantemente, y voy terminando, versículo 32, él dice esto: ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? ¿Viste eso? ¿De qué me sirven ahora? No, los derechos no te sirven solamente para ahora. Te sirven para mañana y después de mañana y la próxima semana y el próximo año y en 10 años y por toda la eternidad. Tus derechos son derechos eternos. ¿Alguien dice amén a eso? Y si tus derechos son derechos eternos, no cambies tu derecho por un placer momentario. No hay sentido. No hay sentido. Y así era Esaú. Versículo 34, mira, él dice:
O dice, así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Esa palabra desprecio significa que él consideró sus derechos como algo sin valor. No tenían valor para él. Dice esto en Hebreos capítulo 12, versículos 16 a 17. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Esaú perdió porque él consideró su apetito más importante que su derecho recibido de parte, en ese caso, de su papá, de ser el primer hijo. Pero Jacob, él reconoció el derecho, la promesa, la herencia que Dios, su Padre Celestial, había establecido para él. Y Jacob peleó, trabajó e hizo lo que tuvo que hacer. Y para que sepan, algunos dirían entonces, Jacob, él hizo un truco aquí, él tuvo corazón malo aquí. No, de ninguna manera. Él sabía que la promesa era para él. Él vio una oportunidad de afirmar esa promesa. Él dijo claramente, tú me das tus derechos y yo te doy la comida. Esaú decidió afirmar el acuerdo al jurar. Jacob actuó totalmente correcto en esa circunstancia. No dejes que nadie ni ninguna otra cosa en este mundo tome el lugar o quite el acceso que tienes a los derechos de Dios, a la herencia de Dios. ¿Sabe qué es tu herencia? Tu herencia sí es la vida eterna. Y cuando dicen amén, yo tengo la vida eterna. Pero dentro de eso, tu derecho como hijo de Dios es la paz de Dios. Y cuando tú enfocas en tu apetito, tú pierdes la paz de Dios. Porque estás más enfocado en cosas temporales que en lo que Dios provee. Tu paz es tu herencia. La paz de Dios en tu vida es tu herencia como hijo de Dios. Si no vives con paz ahorita, es porque has puesto tu apetito más alto que tus derechos como hijo de Dios. ¿Estoy hablando a alguien ahorita? Si no estás viviendo con gozo, ¿tienes gozo? Porque gozo es una herencia de tu Padre Celestial para ti como hijo de Dios. Si no tienes gozo, no, Pastor Jeff, no entiendes que la vida es mala. Claro, la vida es difícil. ¿Y qué? La vida ha sido difícil por miles de años. De repente no es tan difícil para nosotros comparado a hace 1000 años atrás o 2000 años atrás. Andamos mirando el servicio por internet, imagínate. La realidad es que la herencia de Dios es eterna, pero es presente ahora también. No cambies la herencia, la promesa de Dios para los placeres de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Ninguna de esas cosas comparan a lo que Dios provee. Te animo hoy a ser un Jacob y no un Esaú. Y esa es la decisión de la vida. ¿Quién seré? ¿Seré un Esaú? ¿Voy a despreciar o menospreciar las promesas de Dios en mi vida? ¿O seré un Jacob, quien aunque reconozco que es Dios que cumple la promesa, yo voy a pelear y hacer lo que tengo que hacer para estar preparado para recibir la promesa de Dios? Te animo
a ser un Jacob en tu vida. Poner prioridad a las promesas, la herencia, los derechos de Dios para ti, como un hijo o hija de Dios. Señor, te damos gracias hoy, que tú eres tan bueno y maravilloso. Y hoy, Señor, afirmamos que tú eres un Dios de promesas, un Dios de herencia. Y hoy nosotros no queremos negar lo que tú has establecido para unos placeres momentarios, para los placeres de esta carne, porque reconocemos que tú, Señor Jesús, tú eres el placer más grande que realmente podemos experimentar. La vida está en ti, el gozo en ti, la paz en ti. Todo lo que deseamos y anhelamos está en ti. No hay ningún otro placer de este mundo que compara contigo. Y Señor, para aquellas personas que están mirando y reconocen su necesidad hoy de decirte sí a ti, como tú entregaste todo en la cruz, nosotros debemos de entregar nuestras vidas a ti. Para esas personas hoy, Señor, bendícelos con nueva vida. Causa que haya un mover de tu Espíritu Santo en sus vidas, para que os reconozcan que tú eres Rey, eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.